Bueno, muy buenas tardes a todos. Un placer darles la bienvenida en este Salón Rojo de la Facultad de Derecho. Nos estamos reuniendo hoy aquí para que la Universidad de Buenos Aires reconozca como parte de su claustro de profesores a dos profesores que no estudiaron en esta casa, que no se graduaron en esta casa y que tampoco ejercen la docencia regular en ella, pero que han hecho contribuciones significativas para que esta facultad pudiera, en muchos casos, tener expresiones de modernidad. Ellos dos, en sus visitas constantes a la ciudad de Buenos Aires, se han esforzado por colaborar con la facultad, con distintas gestiones, para que la facultad pudiera tener éxitos importantes, pudiera tener logros relevantes. Sin perjuicio de que mi amigo y colega, el doctor Julio César Rivera, profesor titular de esta casa, va a ser la laudatio académica de Diego Fernández Arroyo y de Alejandro Garro, yo me quiero permitir 2 segundos, esta es una de las pocas discrecionalidades que me tomo del poder, 2 segundos para decirles que tanto Alejandro como Diego, y el orden es un poco cronológico, tanto Alejandro... No, el alfabético fue el anterior. Tanto Alejandro como Diego han sido vitales para que esta facultad lograra algunas cosas que yo estimo importantes. Cuando estábamos en el decanato de Andrés José D'Alessio y la idea era que la facultad podía empezar a asomar por encima del nivel del agua, nosotros pudimos poner, la iniciativa creo que fue de Sergio Lepera, de mandarnos los estudiantes, de hacernos una conexión con la Universidad de Columbia para que los estudiantes de la Facultad de Derecho de Columbia vinieran a nuestra casa. Pero cuando yo dije, bueno, pero podemos tratar de que los nuestros vayan a Columbia, cuando esto fue así, Alejandro fue medular. Acá está Alberto Garay, que varias veces nos acompañó en reuniones con la entonces Assistant Dean of International Affairs de Columbia, con Alice Hammerly, Amanda Morer, digo, los distintos decanos que hubo. Alejandro ha sido siempre medular para que ese convenio, esa organización, ese intercambio fuera exitoso. Ha sido el compañero de ruta de todos nuestros estudiantes en Columbia y también de algunos de nosotros que éramos ya más creciditos y que íbamos solamente a dar clase a Columbia. Pero digo, nosotros no hubiéramos podido hacer lo que hicimos con la Universidad de Columbia sin la ayuda de Alejandro Garro. Alejandro viene aquí, da clases y todo esto forma parte de lo que uno puede esperar en la vida de un buen jurista. Del mismo modo, Diego en algún momento se propuso de que la facultad pudiera participar en la primera división en una cantidad de cosas y en este sentido nos acompañó para una conferencia de arbitraje en la cual tuvo de cómplice primario y necesario al doctor Rivera y en esta medida nos ayudó y además nos acompañó y nos impulsó para poder hacer un acuerdo con Sciences Po de París que creo que nos va a permitir complementar desde el otro lado del océano varias cosas de nuestro programa de internacionalización. Así que sin perjuicio de que ahora el doctor Rivera nos cuente por qué es importante que ambos dos estén aquí, yo no quería dejar de reconocer que para mí personalmente es un inmenso placer poder presidir esta ceremonia en la cual ambos dos van a pasar a formar parte de nuestro claustro docente. Dicho lo cual, le doy la palabra al doctor Rivera para que se ocupe de lo que él sabe. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ante todo, quiero señalar que es para mí un gran honor y una gran satisfacción presentar a los dos profesores que hoy homenajeamos, Alejandro Garro y Diego Fernández Arroyo, con los que me une una amistad naturalmente de muchos años. Como decía nuestra decana, Alejandro nos abrió las puertas de Columbia. La primera vez que di clase en la Universidad de Columbia fue por una invitación de Alejandro y recuerdo sí muy bien que para incentivar la presencia
de personas en la charla pusieron un cartel que decía "Food and refreshments will be served". Y los homeless que están cerca de la Universidad de Colombia iban a consumirlo, pero tuvieron la falta de respeto de irse, no les interesó el derecho de quiebras en la República Argentina. Gracias. Con Diego también, por supuesto, tenemos muchas aventuras académicas en común. El año pasado organizamos un congreso, una jornada de arbitraje y contratos en la Universidad Sciences Po, de modo pues que hemos participado en competencias de arbitraje, últimamente en la conferencia o en el congreso de la Academia Internacional de Derecho Comparado en Viena, etcétera, con lo cual tengo con ellos una frecuente relación académica y personal. De modo pues que, reitero, es para mí una gran satisfacción participar de este homenaje y hacer la laudatio de ambos, que va a tener alguna impronta de Mosè Iturraspe, porque Jorge Mosè inauguró hace algunos años lo que él llamaba presentaciones intimistas. Y entonces, cuando presentó al doctor Rodolfo Vigo, lo primero que dijo, siendo Rodolfo juez de la Corte Suprema de Santa Fe, dijo, es un gran peronista, con lo cual a Vigo casi le da un infarto. Pero bueno, no, yo no voy a entrar en ese tipo de matices, simplemente voy a señalar algunos aspectos de su vida personal, además de su vida académica, para que todos podamos conocer un poquito más a nuestros apreciados amigos. Curiosamente tienen algún paralelismo Alejandro y Diego, y es que ambos nacieron en la ciudad de La Plata, y ambos nacieron en el mismo sanatorio, con algunos años de diferencia, quiero señalar, con algún tiempo de diferencia, efectivamente. Alejandro es hijo de una maestra y de un juez que llegó a ser juez de la Cámara Federal de La Plata, de origen pampeano, concretamente de General Pico, provincia de La Pampa. Diego es hijo de un ingeniero platense que trabajó también muchos años en San Nicolás. Su mamá ejerció la única profesión que exige 24 horas por día, 365 días por año, sin retribución, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin jubilación. Fue madre de 10 hijos. Con lo cual, si hubieran venido todos los sobrinos de Diego, seguramente el acto lo hubieran tenido que hacer en el salón de actos, ¿no? Porque el salón rojo hubiera sido insuficiente. Recuerda Alejandro que su casa familiar en La Plata estaba en la esquina de 80 y 49, cuando la ciudad de La Plata era una ciudad de empleados públicos, de profesionales y de estudiantes. En un reportaje que publicaron hace algunos años en un diario platense, recordaba los primeros años de su vida ligados a la radio y al cine, como todos los que somos más o menos de la misma generación. Y también nos emocionamos cuando recordamos a los Pérez García o a Fioravanti, ¿no es cierto? O los más chiquitos a Tarzanito, Sandokan y Poncho Negro, que eran los que escuchábamos por Radio El Mundo y Radio Belgrano, que eran las radios de la época. Hoy íbamos al cine a ver 3 películas, la de amor, la de cowboys y la de guerra. ¿Te acuerdas, Alejandro? Seguramente. Bueno. Hizo su escuela primaria y su escuela secundaria en la ciudad de Los Diagonales y se graduó de abogado en la Universidad de La Plata en 1975. Diego mudó de La Plata a San Nicolás y luego de San Nicolás nuevamente hacia Buenos Aires, ¿no es cierto? Donde su papá, recordaba él, fue un alto funcionario de una empresa dedicada a la fabricación de golosinas, con lo cual dice que su vida transcurrió llena de chocolates y dulces. Seguramente han contribuido a su desarrollo intelectual. De modo pues que habrá que ver si esta dieta a base de bocaditos captcha es indicada para mejorar el estándar general. Diego y Alejandro en algún momento de su vida optaron por ir a estudiar al extranjero. Alejandro en una época difícil de la República Argentina, porque graduado en 1975, todos sabemos lo que pasó en nuestro país, y se fue a estudiar a la Universidad de Luisiana. Allí hizo sus estudios de doctorado, básicamente una maestría, después sus estudios de doctorado en la Universidad de Columbia. Hay quienes señalan que una de las razones por las cuales se fue a estudiar en Estados Unidos fue que suponía que nunca iba a haber a Gimnasia de Esgrima de La Plata campeón, razón por la cual, ya desencantado por el hecho de que Gimnasia tenía la manía de perder los campeonatos siempre en la última fecha,
dijo, bueno, esto es suficiente para mí, y se fue a Columbia, donde se hizo hincha de los Red Sox, que nunca tampoco ganaron ningún campeonato. Pero bueno, él suponía que lo de Gimnasia era una suerte de conspiración, él mismo me lo confiesa, que era una suerte de conspiración, tipo como si el árbitro fuera Griesa y el lineman Pola. Pero, en fin, con los años se convenció de que más le hubiera valido seguir siendo hincha de Boca como cuando era chiquito. Pero, bueno, ¿qué va a hacer? Hoy en día, Diego, por supuesto, tiene la ventaja frente a Garro de ser simpatizante como yo y el Papa de San Lorenzo. Con lo cual, hoy estamos festejando, naturalmente, por eso esta corbata azul y roja que Diego exhibe hoy, que es la única que tiene, además, porque nunca usa corbata. Pero bueno, fuera de ello, obviamente la carrera académica de Alejandro se desarrolló en los Estados Unidos, pero también en Suiza. En 1983 y 1985 fue colaborador científico del Instituto Suizo de Derecho Comparado en Lausanne. En 1993 y 1996 fue investigador visitante del Instituto Max Planck de Hamburgo. Ha sido profesor visitante en las universidades de Buenos Aires, de Itela, Nacional de La Plata y de Córdoba, de Friburgo en Suiza, en Dallas, en Porto Alegre, Brasil, en Leiden y en Ámsterdam, en Holanda, en Puerto Rico, en la Universidad Iberoamericana y Escuela Libre de Derecho de México, en la Carlos III de Madrid, en Almería, en Salamanca. De modo pues que su actividad como profesor se expande por prácticamente todo el hemisferio norte y el hemisferio occidental. Todos los años dicta cursos sobre garantías mobiliarias, contratos internacionales, compraventa internacional en las universidades Rommel Schumann de Estrasburgo, Francia, en la Johannes Gutenberg de Mainz, Alemania, y en la Universidad de Florencia. Diego ha seguido una evolución razonablemente parecida. Simplemente él eligió, en vez de ir a estudiar a Estados Unidos, ir a estudiar a Europa, donde consiguió en primer término una beca después de graduarse en 3 años y 8 meses en la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral en la ciudad de Santa Fe. Allí abrió originariamente un estudio jurídico con uno de sus compañeros, comenzó a trabajar en la asesoría jurídica del rectorado y fue profesor en la Cátedra de Derecho Internacional Privado del profesor Jorge Albornoz. Su primera actividad en el extranjero fue inscribirse y cursar con una beca un máster en la Universidad Complutense. El máster era de 2 años y el profesor de Derecho Internacional Privado González Campos le aconsejó también hacer el doctorado, con lo cual hizo ambas cosas simultáneamente. Además quiso hacer cursos en otros lugares de Europa, pero como la beca era insuficiente, aprovechó sus dotes musicales y trabajó como musicien du métro, exactamente, y con su guitarra se ganaba algunos pesos que le servían para completar las siempre magras becas que los estudiantes tienen, y con ello pudo avanzar y cursar en distintas ciudades europeas. Hablando de guitarra, quiero decirles que uno de mis informantes, que no es necesario que mantenga reservado, porque es el catedrático de Derecho Civil de Santa Fe, el doctor Saus, comúnmente conocido como Pitín Saus, origen del seudónimo por ahora desconocido. Indagaremos sobre esto probablemente después de pasado mucho tiempo. Dice el doctor Saus que el doctor Diego Fernández Arroyo, joven estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral, munido de su guitarra, era el joven más exitoso entre las jovencitas de aquella época en la provincia litoraleña. Son calumnias, bueno, eso dice, yo te digo lo que dice Saus. Su renovada pasión por la música le permitió hacer el curso de Academia de La Haya, en la cual ahora es miembro del Curatorium, el curso de Derecho Europeo en el Instituto de la Universidad de Luxemburgo, y cuando hacía unos meses estaba allá, comenzó a dar clase en el Departamento de Derecho Internacional Privado. El profesor José Carlos Fernández Rosas le ofreció el puesto de profesor asociado y empezó así su carrera docente. También estuvo en Lausanne, como lo estuvo anteriormente Alejandro, en Hamburgo, donde terminó su tesis. Poco tiempo después fue designado profesor titular interino de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Salamanca, donde después fue designado por concurso y volvió a la Universidad Complutense. Actualmente es profesor titular del Instituto d'Études Politiques de París, en Sciences Po,
donde es codirector del programa de Global Governance Studies y director del concurso internacional de arbitraje de París, Global Professor de New York University, árbitro y consultor independiente, ha publicado más de una docena de libros, casi 200 artículos escritos y publicados en distintos idiomas, ha sido designado recientemente nada menos que secretario general de la International Academy of Comparative Law, reemplazando al profesor Jürgen Basedow, y lo que es más importante, aún su mujer, la bella profesora de Estrasburgo, Caroline Kleiner, aquí presente, le va a dar un hijo en el mes de diciembre. Es miembro de las delegaciones de la República Argentina en UNCITRAL, en la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado y en la CIDIP, consultor de la Unión Europea para el BID Mercosur en tema de efectividad del derecho del Mercosur, consultor de la LADI, etc. El profesor Garro, por supuesto que también es un reconocidísimo árbitro internacional, ha participado en arbitraje CIADI, en arbitrajes bajo reglas de la Cámara de Comercio Internacional de París, bajo las reglas UNCITRAL, y tiene infinidad de publicaciones. Hace pocos años presentamos aquí, tuve el honor también de presentar la segunda edición de su libro sobre la Convención de Viena del Compraventa Internacional de Mercaderías, en colaboración con el profesor Zuppi, otro distinguidísimo jurista argentino que hace carrera en el exterior. Ah, que está acá presente, bueno, me alegro de verlo. No lo había visto, perdón. De modo pues que en este sentido ambos han tenido una carrera académica excepcional, brillante, y yo diría que este homenaje que hoy le rendimos podría resumirse en una sola frase. Muchas gracias por ser excelsos embajadores de la abogacía argentina. Muchas gracias. Bueno, con esto no ha terminado la cultura de la tarde. Vamos a tener ahora una clase magistral a 4 manos y a 2 voces. Las 4 manos y las 2 voces son las de Diego y de Alejandro, que se van a referir a la enseñanza del derecho en el contexto de la globalización. Así que, no sé, ¿quieren pasar allá? Los dejo a los dos juntos acá, como ustedes quieran. Muchísimas gracias, Julio, por esta realmente conmovedora presentación, con lujo de detalles, muchos más de lo que hubiéramos podido imaginar. La idea nuestra, y muchísimas gracias a la decana también, Mónica, por esta realmente magnífica recepción en la cual nos sentimos tan honrados. La idea de Diego y mía, que ha sido de poder compartir con ustedes un poco la experiencia, que es la que en el área docente, fundamentalmente partiendo de nuestro punto de partida, que fue en Santa Fe, en su caso, en La Plata y el mío, y después de recorrer otros horizontes con otras experiencias docentes y otros aspectos puntuales, ver en qué medida esto podía ser una puntualización de aspectos que consideramos interesantes. Una de ellas era empezar a hablar sobre cómo veíamos el mundo del derecho en La Plata y en Santa Fe y el mundo de afuera, al cual en algún momento después iríamos a trabajar. También después queremos hablar un poco de la experiencia docente en el extranjero y puntualizar el choque inevitable que tuvimos con el derecho extranjero, que hace que el derecho comparado tenga inevitablemente que ser, aunque su área es internacional privado y la mía sea otra área de comercio internacional, un jugador muy importante en todo lo que hacemos. Y finalmente quizá concluir un poco con las ideas de cuáles son áreas puntuales en las cuales él ha trabajado y que yo he trabajado en el área internacional y que puedan servir un poco de introducción al tema que hacemos. Fundamentalmente, la idea principal es cómo imaginábamos la enseñanza y la práctica del derecho en aquella época en que estábamos en la Facultad de Derecho. Yo fundamentalmente tuve el privilegio de tener varios profesores, algunos de ellos muy buenos, otros excelentemente buenos. Uno de ellos, que el doctor Rivera probablemente recordará de nombre, no porque haya sido coetáneo de él, era Dalmiro Alcinatiense. Fui alumno de él, perfecto, que venía de la capital federal, de Buenos Aires a La Plata, a darnos el curso de Derecho Civil Parte General,
que fue quizá el que más me impactó en mi vida y el que más ha tenido una influencia en mi manera de pensar en el derecho. Y recuerdo que Almiro Altina Tienza era autor de un análisis sobre el rol de la buena fe en el proyecto de Código Civil de 1934, que había hecho Bibiloni. Y fue un libro tan inspirador que realmente ese tipo de enseñanza que yo recibí en esos momentos fue algo fundamental para que me inspirara a decir alguna vez cómo es el derecho extranjero. Y qué lindo sería poder estudiar el derecho de otro país, que fue lanzarme a la idea esta del common law. Sí, la experiencia mía en Santa Fe, en la universidad, donde también tuve buenos profesores, sobre todo profesores, una cosa buena que no siempre se pone de relieve, profesores que enseñaban, que estaban muy preocupados con que uno aprendiera a pensar, ¿no? Y eso es algo que yo intento siempre trasladar a mis estudiantes, no tanto darles cosas para que aprendan cosas, sino que aprendan a pensar por ellos. Y tuve varios que podría nombrar, que tal vez no valga la pena, pero el que indudablemente más me marcó fue Jorge Albornoz, que era profesor de Derecho Internacional Privado, que después me invitó, cuando terminé la carrera, a trabajar con él. Pero, sin embargo, hay una parte, no sé si decir negativa, tal vez una cuestión de la época y que tiene mucho que ver con la diferencia de lo que hay ahora, y es que en esa época, y no hace tanto que yo estudié, en esa época todos los estudios estaban muy centrados en lo local. Digamos, yo diría toda la carrera estaba alrededor del Código Civil, sobre todo, ni siquiera de la Constitución, tal vez, como yo estudié, justo me tocó el regreso de la democracia en el 83-84, sí, la Constitución tuvo algún protagonismo, algún éxito, el candidato que salió elegido presidente lo usaba como leitmotiv en sus discursos, el preámbulo, y todos aprendieron o descubrieron la Constitución con ese preámbulo. Pero en realidad la educación estaba muy centrada en lo local. Incluso el derecho internacional, y Mónica no me dejará mentir, el derecho internacional era una cosa un poco estrafalaria, era una cosa un poco exótica. Incluso el derecho internacional se estudiaba desde una perspectiva totalmente local. O sea, la visión local del derecho internacional, no se estudiaba el derecho internacional en sí. Con lo cual, digamos, esa vocación que después me despertó trabajar con Jorge Albornoz, que era el mejor docente que conocí nunca, y conocí muchos docentes de muchos lugares del mundo, el que mejor transmitía lo que sabía, y que despertaban un interés en todos, en la materia, incluso hasta los más vagos. Es un poco paradójico que viniendo de un lugar donde un estudio era tan local y con muchas cosas, incluso diría hasta santafesinas, diría que ni siquiera se estudiaba el derecho argentino, no estaba preocupado por lo que podía interesar en Santa Fe, de una materia importante era el derecho agrario. Digamos, un poco creo que es una vocación como reacción, ¿no? Una vocación, digamos, a contramano con esa enseñanza tan centrada en lo local que yo había podido mamar en aquel momento. Pero una cuestión que quiero marcar, sí, y que está creo en el espíritu de los dos, es que los dos estudiamos en la universidad pública, a la que ahora, gracias a la gentileza, a la propuesta de la decana, el Consejo Directivo, el Consejo Superior de esta universidad, nos incorporamos, y que la enseñanza que nos dio esa universidad pública nos permitió jugar en cualquier cancha. Así al estilo de San Lorenzo, que ganó en Brasil, en Bolivia, con mucha soltura, digamos, no digo así, pero nos permitió esa enseñanza. Muchas veces denostamos lo público en Argentina y la universidad pública en particular, y en realidad esa enseñanza era mucho más buena de la que nosotros tal vez imaginábamos y valorábamos cuando éramos estudiantes de esa universidad. Lo vimos cuando pudimos ir a otro lado y con esfuerzo, con personal, lógicamente, ¿no? Pero que nos resultaba fácil, con el bagaje de conocimiento que habíamos adquirido, rápidamente ponernos a nivel en cualquier nivel. Y eso es una cosa que por eso siempre estamos agradecidos a la Universidad Pública Argentina y por siempre estamos intentando devolver un poquito de eso que la universidad nos dio. Creo que es importante, encima de esta reseña de los inicios,
ver cómo fue también nuestro choque con una cultura jurídica extranjera, diferente. Por vecina que esta haya sido, en el caso del derecho continental europeo de Diego, tenían diferencias que vale la pena destacar. En mi caso, este common law, que es el derecho producido por los jueces, desarrollado de una manera muy casuística y más bien destinado a resolver problemas concretos y sobre la base de esas resoluciones, crear reglas de derecho para enfrentar problemas nuevos, me choqueó, me sorprendió, porque siendo alumno y con la misma, digamos, casi soberbia de creer de que uno sabía mucho de derecho, ir a una facultad de derecho extranjera, tomar un curso como el que tomé, recuerdo que hace la guisa de introducción al derecho, que no es una materia formal que se dé en una universidad norteamericana, pero sí se da un curso de contratos, puede ser de penal, algún procesal, que es como una introducción al derecho de otro sistema jurídico. Mi concepción del derecho fundamentalmente estaba basada en una asimilación del texto de la norma, que era fundamental, en el caso del derecho civil, el Código Civil, su definición de contrato, su clasificación, la conceptualización del sistema, diversas teorías de doctrina, y después, obviamente, cuando llegaba la oportunidad de tener que enfrentar con los hechos, tratar de aplicar esos conceptos a un caso fáctico particular. Recuerdo al profesor Harrison, a quien recuerdo con mucho afecto en la Universidad de Luisiana, en su primera clase no solamente no me dio ninguna definición de contrato y qué era lo que se entendía por contrato en los Estados Unidos, sino que tampoco hizo referencia a ningún doctrinario ni nada. Él simplemente esgrimió un ejemplo y dice, ¿qué pasa si yo le oferto pagarle $10 si usted cruza el Brooklyn Bridge, el puente de Brooklyn? Y usted, sin aceptar esta oferta que yo le hago de manera expresa, comienza a cruzar el puente. Pero en la mitad del puente, desde el otro lado, el oferente, proponente, me dice, retiro mi oferta. En ese momento, usted ya cruzó la mitad del puente. ¿Hay contrato o no hay contrato? Pregunta que en el mundo de los negocios complejos es relevante porque determina qué tipo, si es que hubo violación de contrato, indemnización habría, o si no la hubo, si habría algún tipo de compensación por lo que llamado interés negativo, por los gastos que uno había incurrido en hacerlo. Esta manera de pensar el derecho me sorprendió porque yo estaba acostumbrado a hablar del derecho en grande, con grandes teorías y textos que se iban a pegar una norma, y lo que me estaba preguntando era resolver un problema, primero de sentido común, segundo decir, bueno, esto es lo que nosotros llamamos en el common law una oferta unilateral, que obviamente puede tener sus consecuencias, que son las que usted tiene que pagar un contrato. Y que años después, muchos años después, vi en la Convención de Viena de compraventa, donde efectivamente la oferta puede aceptarse por una conducta y que la conducta en sí determina que la violación del contrato lleva a daño. El ejemplo que les quería dar, sin detener la atención a una cuestión técnica, es que hay otra manera de pensar el derecho. No necesariamente mejor, pero sí complementaria a la otra que yo había aprendido y a la que hacía referente Diego. Y de que ahí fue realmente mi mayor provecho, creo, de esa experiencia de aprendizaje, en un sistema diferente donde quizá el mejor método era reaprender todo, y no partir de la base que yo conocía, de hecho alguno, sino cómo yo resolvería estos problemas en una base de sentido común para después contrastarlo con la jurisprudencia o la legislación del caso. Sí, en mi caso, claro, como yo no fui a un país del common law, fui a un país como España, donde hay muchas cuestiones del derecho se parecen mucho, como todos saben, al derecho argentino. Me impresionaron más otras cosas. Yo llegué a España en un momento en que hacía muy poco que España había entrado en la Unión Europea, o en lo que era en ese momento todavía la Comunidad Económica Europea, pero todavía no se lo creían. No caían en que eso era así. Y por esas cosas raras que tiene la vida, me mandaron a mí, con un año que llevaba en España, a darle un curso a magistrados del Tribunal Supremo en Francia sobre la aplicación del derecho comunitario. Yo en esa época tenía el pelo un poco más largo, tenía el acento argentino muy marcado para estar en España, y caí ahí a hablarle a los señores venerables del Tribunal Supremo de que tenían que aplicar obligatoriamente el derecho europeo, aunque fuera contrario al derecho español, y la mayoría de las cosas que todo el mundo que estudia derecho comunitario, cualquier estudiante lo sabe, pero ya hay cientos y no miles de sentencias que lo dicen, pero en ese momento los jueces del Tribunal Supremo
me miraban y murmuraban entre ellos como diciendo, ¿quién será ese sudaca? ¿De dónde salió? Debe ser un impostor que se coló, que ocupó el lugar del profesor que tenía que venir. Y entonces, eso me sirvió, porque fue una cosa, digamos, no me lo tomé a mal, pero digamos, fue una experiencia particular, me sirvió para ver lo difícil que es asimilar determinados cambios. A España le costó mucho el de asimilar que ya el ordenamiento jurídico español no es un ordenamiento jurídico autónomo, que la soberanía española se encuadra en la soberanía de la Unión Europea y que el legislador español no puede dictar normas que contrarían el derecho comunitario y el juez español está obligado a inaplicar, a dejar de aplicar las normas españolas que vayan en contra de las normas de la Unión Europea. Eso costó muchísimo aprenderlo. Yo, incluso a muchos profesores, y muy buenos profesores, les costó mucho aprenderlo. Yo, como para mí era algo nuevo, a mí me resultó más fácil y enseguida, digamos, me hice mucho con ese tema y vi lo diferente, también me sirvió para no confundirme como algunos colegas locales con el tema del derecho del Mercosur, que pese a todos los esfuerzos que se hicieron, nunca tuvo nada que ver con el derecho de la Unión Europea. Pero hay otra cosa que me llamó la atención en otro orden totalmente distinto, y es que estando hace poco, cuando hacía muy poco que estaba en España, me invitaron a dar una conferencia a la Universidad de Granada. O sea, apenas había llegado. El profesor, no sé, le cayó bien que yo fuera ahí, y yo estaba haciendo un máster de Derecho Comparado, me dijo, venga profesor a dar una clase a la Universidad de Granada una semana, un curso, 1 hora cada día. Y yo llegué a la Universidad de Granada, me presenté a este señor, que era un venerable profesor de Derecho Internacional Privado y Derecho Comparado, y este señor me llevó a una secretaria que tenía ahí, y la secretaria me dijo, ¿tiene el pasaje de tren? Sí, aquel pasaje. Y la señora me pagó, me dio un cheque, todavía no había dado clases, nada, y me dio un cheque que era el doble de la beca mensual que yo cobraba por ese curso que iba a dar, más el pago del tren. Y entonces yo descubrí que en Europa se pagaba por dar clases. Y eso fue una cosa que me llamó la atención viniendo de Argentina, lo cual tal vez es la parte crematística del tema que después me impulsó a quedarme en Europa, siendo que me dedico a dar clases, pero fue una cosa, a ustedes se ríen, pero yo incluso se lo comentaba a algunos colegas míos, o sea, es que me pagaron y me miraban como diciendo, claro, ¿cómo no te van a pagar? Pero fue una cosa, digamos, una cosa de las que más me chocó en lo personal en aquel momento. Interesante porque, claro, dentro de esas confrontaciones con realidades y contextos tan diferentes, a mí también las reminiscencias de Diego me hacen recordar que mi primer encuentro con la docencia, porque en eso es importante destacarlo, en la República Argentina mi experiencia con el derecho había sido como ejerciente, abogado ejerciente, pero no de la docente. La docencia vino años después, cuando estando en Luisiana, habiendo tenido la oportunidad de haber estudiado el derecho local, que es el derecho de Luisiana y por lo tanto una especie de isla del derecho civil continental dentro de los Estados Unidos y del common law, esa experiencia en Luisiana me llevó a empezar a reflexionar inevitablemente en temas de derecho comparado. Pero no era mi idea inicial, y es parte de mi historia personal que creo necesario destacar, la de ir a Estados Unidos a enseñar el derecho. No lo fue nunca. La idea era retornar a mi país para seguir ejerciendo la profesión. Pero las vueltas de la vida hicieron que en los momentos difíciles que vivía la República en ese momento, mi padre me pidió que me quedara para poder 1 año más o 2 años más. Y ahí fue como de manera realmente muy casual, terminé dando un curso, pero dentro en Luisiana, sobre temas de derecho hipotecario inmobiliario que no eran tan diferentes al derecho que yo conocía en mi país, y también a temas de introducción al derecho o al derecho continental romanista que los abogados de Luisiana necesitan para complementar su conocimiento del derecho civil de Luisiana con el derecho continental o el derecho comparado. Pero cuando fui a hacer el doctorado en la Universidad de Columbia, ahí me refleté una gran sorpresa, porque como materia o tarea aledaña a mi doctorado estaba la de poder hacerme cargo de un curso. Lo que me piden es que me haga el curso de Derecho Latinoamericano.
que evidentemente en principio no existe tal cosa. Existen varios ordenamientos jurídicos latinoamericanos, con algunas excepciones en el área internacional de derechos humanos, integración económica u otras, donde hay ciertas áreas comunes a toda una región, pero en general cada uno tiene su propia idiosincrasia jurídica. Esta respuesta mía que le di al decano cuando me hizo la propuesta fue la de decirle, mira, conozco algo de derecho argentino, pero no de derecho latinoamericano, jamás había visto ni México, ni Brasil, ni ningún otro país. Y la respuesta dijo, bueno, ya conoce uno, más o menos son todos iguales. Y claro, esa idea de pensar en bulto con respecto a la región nuestra, años después me di cuenta, el por qué es que en otros países nos ven a nosotros como parte de una región con una cultura y una tradición jurídica en común, que es cierto que tiene muchas cosas en común, uno especialmente lo ve de afuera, pero que también tiene aspectos idiosincráticos muy diferentes, pero muy diferentes, cuando uno como latinoamericano se pone a ver un poco qué estructura jurídica tiene México o Brasil o mismo Paraguay, países que aparentemente hablamos un idioma muy parecido o igual. Entonces creo que esa primera experiencia con los Estados Unidos fue muy, en cierto sentido, intrigante y un reto, porque tenía que empezar a aprender. No solamente aprender el derecho mío y aprenderlo mejor para poder comunicarlo y transmitirlo, sino también que tenía que empezar a compararlo con otras estructuras jurídicas de países vecinos y ver qué cosas tenían en común, fundamentalmente y diferenciadoras con los Estados Unidos. Así que esa fue una experiencia que yo diría, así como fue tu contraste con el derecho europeo y el derecho nacional español y esa idea de la supernacionalidad o aplicación del derecho internacional al derecho doméstico, que para mí esto del derecho comparado fue realmente choqueante y ver cómo se puede aprender, estudiando un derecho extranjero, se puede aprender un poco mejor el de uno, porque vuelve a reflexionar el porqué de los caminos que ha tomado. La experiencia que después nos unió en común, hicimos no una lista, pero sí un recuerdo de áreas donde hemos estado enseñando juntos, en Brasil, en Japón, en Colombia y en algún otro país, y en España. Recuerdo de manera muy distintiva que en una oportunidad tuvimos la oportunidad de ir a Japón a dar un curso donde dábamos ciertos aspectos de derecho de los contratos, de arbitraje, litigio internacional. Y recuerdo que uno de los aspectos más desafiantes era estar ante una cultura tan diferente a la norteamericana, diferente a la europea, y en el cual no conocíamos el idioma del país receptor, cómo íbamos a transmitir en inglés, que era el idioma que estábamos hablando, no solamente reglas de derecho, pero el contexto en el cual económicos, jurídicos, políticos se movían ese derecho. Y recuerdo que lo que teníamos eran respuestas de caras blancas, totalmente sin gesto alguno, ni de aprobación ni de desaprobación, lo que nos llevó a una gran inquietud a nosotros para decir, bueno, ¿qué hacemos? No podemos darle a leer ningún texto, no podemos saber realmente si tienen inquietud porque preguntas no hacen, quizá por un temor reverencial al profesor y parte de la cultura, y terminamos haciéndonos preguntas mutuamente, lo que recuerdo que era divertirnos a nosotros para yo desafiar, cosa que él decía con algún tipo de refutación de mi parte, y de esa manera tratar de dar un dinamismo a la clase que de otra manera nos hacía poner sumamente inquietos. Pero tampoco sabíamos si eso les interesaba o no les interesaba, ¿eh? Porque seguían mirándonos exactamente de la misma manera. Pero nos volvieron a invitar después, así que a lo mejor al menos a los profesores posiblemente les haya gustado. Yo en esas tournées artísticas, tipo los cuarteteros por los barrios que hemos hecho con Alejandro en distintas plazas, recuerdo mucho una en Porto Alegre, donde un poco sin proponerlo, después ya lo hemos hecho otras veces a propósito, pero sobre esa base de lo que dice de Japón, fue después de lo de Japón, esto de Porto Alegre, que en un momento yo estaba hablando y yo veía que Alejandro hacía así. Entonces en principio me preocupé porque yo pensaba, me estoy equivocando. Yo lo miraba así de reojo, estaban los estudiantes ahí adelante. Y yo les volvía a mirar y me seguía haciendo así. Y yo digo, bueno, si el profesor Garro a lo mejor tiene algo que decir porque creo que no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. Entonces dijo, no es que no esté de acuerdo, pero eso está mal, eso está equivocado, porque claro, no me había dicho que esa era una parte de pimpinalización de la clase,
Y a mí yo fui el primer sorprendido, pero al darme cuenta, entré en el juego, a punto de dar en un momento yo dije, no, bueno, si el profesor Garro sigue contrariando esto que estoy diciendo, que es cierto, que es totalmente cierto, y lo está confundiendo, yo me voy. Entonces hice como que me iba, y los alumnos decían, no, profesor, no se vaya. No sé. Y a partir de ahí nos vimos que era un muy buen truco docente, pedagógico, y lo empleamos bastante. Lo que pasa es que ahora ya por ahí los alumnos se repiten y ya lo saben. Ahora viene el momento en el que haya... Pero eso es un buen truco para entrar sobre todo con cosas que los alumnos no saben, digamos, para entrar en cuestiones que no están familiarizados, cuando uno está hablando de derecho extranjero, de algunas instituciones que los alumnos no conocen, ese truco de hacer como que los profesores están en desacuerdo, ¿sí? Y es un truco pedagógico que nosotros no lo habíamos visto en ningún lado, pero que nos surgió así, que nos resultó muy interesante. Así es. Y dentro, bueno, de este contexto creo que es algo importante destacar que también en la carrera profesional lo tenemos en común, esto que anunciamos al principio como un inevitable encuentro con el derecho comparado. Y el derecho comparado, que no es una disciplina jurídica como el comercial, el constitucional o internacional, es el estudio del derecho extranjero fundamentalmente. Pero la pregunta que surge es ¿para qué estudiarlo? ¿Para qué sirve estudiar un derecho que no es el de uno? Recuerdo que esa era la pregunta que me decían. Un profesor, un destacado profesor de Derecho Penal, a quien yo le dije de mi inquietud de ir a estudiar a los Estados Unidos, me dijo, ¿pero qué va a aprender Garro allá? Digo, bueno, voy a aprender el common law, que no tenemos nada que aprender, los ingleses, los americanos, ¿qué saben? Si es un derecho medio barbárico. Y por otro lado, si usted aprende derecho en el extranjero, el argentino no le va a servir, porque es el derecho de otro país. Graso error nos hemos dado cuenta a través de los años, que precisamente es el estudio del derecho extranjero que uno le permite una visión y una perspectiva del derecho de uno, que realmente lo hace reflexionar y cuestionar lo que muchas veces como alumno o como estudiante del derecho local, uno cree que es la única solución o la mejor, que no necesariamente lo es. A veces pensamos cuando digo, ¿por qué no damos algún ejemplo? Y creo que los diarios publican sin entrar por supuesto dentro de la polémica de la deuda soberana y sus complejidades, pero ver un juez federal de los Estados Unidos todos los días en primera plana, que decide un aspecto tan importante como es la deuda soberana de un país y que además pregunta acerca de información, acerca de cuentas bancarias de la República, llama la atención a cualquier abogado bien educado dentro de la Argentina. Y claro, hay una institución muy arraigada del derecho norteamericano que se llama discovery, descubrimiento. ¿Y qué significa descubrimiento? La enorme poder que tiene el juez para descubrir cualquier tipo de información que el juez considere que es relevante, ya sea en el caso este de la Argentina para ejecutar una sentencia o para obtener información de una de las partes acerca de la información que tiene la contraparte, que no está en poder de la parte que solicita los documentos o los interrogatorios que está haciendo. Bueno, creo que es importante entender que esa facultad del llamado discovery, que es el Instituto del Derecho Procesal, en nuestro país, en los derechos continentales, existe de manera mucho más tenue. Por supuesto, uno puede pedir información de la parte o de un tercero, pero tiene que tener esa información para poder solicitarla. El principio del discovery es que sin saber si la información existe, uno puede preguntar, deme todos los documentos que están relacionados con tal cosa, o revéleme todo este tipo de cosas. Con una sentencia a favor, ese poder es prácticamente omnímodo, a tal punto que leo en los periódicos que un juez federal ha pedido la información no solamente dentro de los Estados Unidos, que es lo que uno pensaría, sino la información de cuentas bancarias que puede haber fuera del país. Y eso ha sido conformado. Eso no hay. No, es imposible. No, cuentas en el extranjero no hay. Vamos a saberlo pronto. Pero de todas maneras lo interesante es que, que ese tipo de discovery es solamente estudiando otros derechos uno se da cuenta que lo que es común no lo es para nosotros. Y también vale la pena decir, el poder del juez. El poder del juez, que en el derecho de inglés y norteamericano tiene una figura casi mítica, paternal, poderosa, no es el poder del juez que uno ve dentro del derecho continental, donde el trauma de la Revolución Francesa y la nobleza y de los jueces prerevolucionarios que se aliaban con la monarquía francesa lleva a la revolución al dogma de que no puede haber un gobierno de jueces y los jueces hay que mantenerlos en su lugar.
Esa historia y esa trayectoria nunca existió en Inglaterra, donde el juez siempre estuvo del lado de los nobles contra el monarca y siempre favoreciendo más bien al que estaba, no como en Francia arriba, sino el que estaba abajo. Entonces uno se encuentra con poderes, con jueces federales que tienen poderes prácticamente omnímodos, a punto de que alguien dijo, un funcionario político importante, ¿por qué no el presidente de la nación no lo para este juez que es de la barbaridad que está haciendo? Es muy difícil, porque ese juez tiene un enorme poder, a pesar que sea solamente un juez de primera instancia. Y eso es un aspecto, el poder del rol del juez, en la facultad del discovery, del derecho comparado, que rescato como uno digno de mencionar, que debe haber seguramente muchos otros. Sí, yo coincido que tal vez son los más interesantes desde el punto de vista de derecho comparado, que lo hemos usado alguna vez en las clases. Un tema interesante más en general es el tema de cuando uno estudia el derecho extranjero, es hacer hincapié en lo que se llama el derecho vivo, el derecho en acción, y no el derecho en el texto. Y eso lo hemos visto mucho, uno por ahí, incluso en cosas recientes, uno ve por ahí en algún proceso judicial o arbitral que se presentan, hay que saber el derecho de un país, el derecho francés. Entonces se presentan fotocopias del Código Civil, por ejemplo, ¿no? Y eso es el derecho francés. Claro, hay que ver cómo se aplica el derecho francés. Y ahí uno puede encontrarse no solo con que a lo mejor hay una norma especial que ha dejado sin efecto esa norma general que puede estar contenida en el código, sino que la aplicación judicial de esos supuestos derechos y obligaciones consagrados en la norma escrita puede ser muy distinta. Y además puede haber paralelamente otro tipo de aplicación, o sea, decisiones de otro tipo de órganos, sobre todo administrativos o prácticas administrativas que hacen a normas que no tengan nada que ver con la realidad del caso. Eso no pasa en Argentina, donde las normas se aplican tal cual, etcétera, pero en otros países, raro, lo que dicen los textos no tiene nada que ver con lo que pasa, muchas veces no con lo que pasa en la realidad. Podríamos poner miles de ejemplos, pero un ejemplo muy general que a mí me tocó en Alemania, por otro caso, pero lo extrapolo a una constitución que diga, como dicen todas las constituciones modernas, que el gobierno, el poder público tiene la obligación de la promoción y de la protección del medio ambiente, por ejemplo. Eso se supone que es un principio que genera, uno puede leerlo con unos ojos extranjeros, pensar que si el gobierno tiene esa obligación, el poder público tiene esa obligación, si no lo hace, habrá un derecho a demandarlo y a pedirle responsabilidad al gobierno por no hacerlo. Creo que está de más seguir con el ejemplo, que ya todo el mundo sabe cuáles las conclusiones que siguen. Digamos, en muchos países esas normas que existen, todas las constituciones modernas en todo el mundo, tienen muy poco que ver con la realidad, la posibilidad real de demandar a un poder público que no cumpla con esa obligación de protección del medio ambiente, por ejemplo, es totalmente ilusoria, ¿no? Y repito, no estoy hablando del caso de Argentina. Claro, es cierto, el tema del derecho vivo, el derecho viviente y la posibilidad de la norma de realmente ser implementada en la práctica es un tema que muchas veces dentro de la tradición continental puede ser considerada secundario o subordinado al aprendizaje de la norma. Pero en otro tipo de culturas jurídicas con las que yo he estado expuesto, como la norteamericana, el estudio de qué es lo que dice la regla es tan importante como qué medios existen para que esa regla pueda en la práctica ser llevada a cabo. Es decir, que no tiene mucho sentido estudiar la regla si no uno ve cómo se puede ejecutar, cómo se puede aplicar y qué es lo que pasa en su aplicación. Por eso quizá el énfasis en el derecho de los jueces, más que en el derecho de lo que debiera ser, o el derecho de una norma que todos sabemos que es tan difícil de aplicar. Pero creo que había un tema importante que a los dos, por supuesto, ha hecho parte como herramienta de trabajo de todos los días, y quizá, Diego, sobre este tema estoy seguro vos también tenés un aporte importante, que es la jurisprudencia. Y en ese sentido, tanto él como yo nos hemos enfrentado que qué es lo que deciden los jueces en casos muy concretos y casos difíciles, donde puede ganar el gobierno o el individuo, la empresa, una empresa A o una empresa B, donde el juez tiene la obligación de decidir aspectos sumamente complejos. ¿Cuál es el contexto? Ahí tenemos la norma y en su aplicación, realmente en su dinámica total. Eso como aspecto de la enseñanza y el aprendizaje del derecho de todos los días. Y eso es un tema que quizá vos puedas decirnos un poco tu experiencia en ese aspecto.
Sí, yo lo que puedo decir en muy pocas palabras para ir ya avanzando hacia el final es que la jurisprudencia, estudiar el derecho vivo, como decimos, para mí, que doy muchas clases de derecho internacional, de derecho extranjero, de derecho comparado, es la parte fundamental. Muchas veces hasta me olvido de explicar los textos. Es decir, el texto, y algunas veces algún alumno, sobre todo cuando tengo alumnos franceses donde son mucho más que aquí todavía, y creo que eso es una herencia francesa, lo que importa es el texto. Un alumno de la Universidad de París sabe muy bien lo que dice cada artículo, es muy importante lo que dice la ley. Yo siempre me centro mucho más en lo que es la aplicación de esas reglas y las prácticas que usan esas reglas. Y en mi experiencia personal, yo cuando empecé a hacer publicaciones, como todos los que empezamos, tal vez porque era más fácil o más corto, nos piden que hagamos comentarios de sentencia. Pero cuando uno es muy joven, más aún que ahora, uno tiene la tentación de criticar las sentencias, de criticar a los jueces y decir qué barbaridad lo que hizo este juez, y uno empieza, y uno lo ve, yo lo sigo viendo en jóvenes brillantes que sigo encontrando permanentemente, que hacen comentarios de jurisprudencia matadores con los jueces, ¿no? Como diciendo, el juez, no ponen el juez es un burro, pero se lee entre líneas, explicando qué fácil que era resolver el caso y cómo no lo vio el juez que tenía ahí. Cuando después de muchos años, como el caso del doctor Rivera aquí presente, o de Alejandro, me tocó empezar a decidir, no como juez, sino como árbitro, que es un juez privado, elegido por las partes, vi lo difícil que es decidir. Y el primer arbitraje que tuve, y esta es una anécdota que quiero hacer pública, el primer arbitraje que me tocó fue un arbitraje en Italia, donde me nombraron árbitro único. Normalmente uno tiene 3 árbitros y entonces puede discutir con los otros lo que tiene. Pero yo era árbitro único. Y me encontraba con una empresa alemana y una empresa turca, y realmente transpiré mucho para estar seguro de lo que estaba diciendo en cada una de las pequeñas decisiones y en la decisión final. Y ahí, ya con muchos años de carrera jurídica, valoré mucho más lo que es, lo difícil que es la labor de juez. O sea, lo fácil que es decir, este juez se equivocó, este juez... También es verdad que puede haber jueces que son fácilmente criticables por otras cosas, ¿no? Pero también sigo diciendo de otros países, no hablo de Argentina. Pero la labor de juez es una labor que es sumamente complicada. Porque normalmente los casos que llegan a la justicia, y los casos que llegan al arbitraje aún peor, son casos donde las dos partes en principio pueden tener razón. Por eso llegan hasta ahí, porque si uno tiene mucha razón y el otro nada, los casos se arreglan normalmente de otra manera. Cuando llegan a un arbitraje es porque realmente los dos están, en la mayoría de los casos, convencidos que tienen razón, y si uno lee los documentos que presenta uno y los documentos que presenta otro sin confrontarlos, queda convencido, dice, este tipo tiene razón, todo lo que todas las pruebas, todo tiene razón. Leen los otros, y ahí decidir quién tiene razón y quién no, con todas las consecuencias que eso tiene, y ni hablar, yo nunca lo ejercí, pero lo que debe ser en materia penal, es una cosa sumamente complicada que solo después de muchos años realmente he valorado, y que cada vez le tengo, digamos, más respeto a ese trabajo de los jueces de tener que resolver casos complicados, complicadísimos, que cuando uno los ve presentados por televisión parecen tan simples, tan fáciles, y que el juez se está equivocando de una manera garrafal, y que en realidad en la práctica no es para nada así. Y eso es un poco lo que centra más que nada hoy mi enseñanza, y los trabajos que escribo tienen mucho que ver con lo difícil que es la tarea de adjudicar un caso, ¿no? Tratando, como se dice en inglés, decir quién tiene razón y quién no tiene razón, quién tiene que pagar, quién tiene que ir preso. Eso es mucho más complicado de lo que aparece en los programas de televisión o en las series, entonces es muchísimo más complicado, y tal vez tendríamos que valorar un poco más esa función de jueces, que es muchas veces un poco denostada. Interesantísimo el tema, y no queremos aburrir con temas que a los dos nos apasionan realmente, pero yo creo que también lo que acaba de decir Diego, como aspecto que inevitablemente uno tiene que incorporarlo a la experiencia docente, es que así como se dice que no puede ser bien juez quien no ha sido abogado,
también creo que sería un buen abogado aquel quien alguna vez ha sido juez, porque ha tenido la obligación de decidir en intereses contrapuestos donde realmente los dos tienen un poco de razón, pero los dos no tienen absoluta razón en las dos cosas. Y la obligación precisamente del adjudicador es decidir. Y esa experiencia, que en el caso mío no ha sido de juez, sino también como árbitro, me ha servido para incorporarla en los seminarios, donde muchas veces, en cambio de pedirle al estudiante, que es lo que se suele pedirle, un memo o un memorial, donde se ponga en el rol del demandante o del demandado, le pido, hágame una sentencia. El problema se lo doy yo, con los textos. Hágame una sentencia. O un laudo arbitral, con el caso, con problemas, un problema determinado. Y el estudiante se siente mucho más desafiado y retado cuando tiene que hacerlo que cuando tiene que argumentar como abogado lo mejor de un lado o lo mejor del otro. Hasta el punto que me recuerdo, un estudiante me dijo, profesor, voy a hacer un laudo en favor de tal, pero ¿puedo hacer otro en favor del otro? Porque ese es el tema cómodo, dándole razón a los dos, cosa que el juez no puede hacer y el árbitro tampoco. Así que creo que el punto es muy interesante. Pero vamos a ir redondeando y te dejo a vos la parte que nos queda del final. Sí, esto tiene mucho que ver con la cuestión de, que lo que acabo de decir, de una cosa que hemos identificado ambos como tema interesante, que es la ventaja de practicar el derecho para los docentes. Cuando yo estaba todavía en Argentina, antes de irme para España, la gente hablaba, incluso cuando me fui, cuando hablaba con colegas de acá, me decían, qué bueno estar en una universidad donde te puedes dedicar nada más que a la universidad. Es decir, ¿qué haces aparte de nada? Me dedico, trabajo en la universidad, investigo, estudio, doy clase. Y era visto con un poco de celos, ¿no? De envidia, esa posibilidad de dedicarse nada más que a la universidad y no tener que ir a tribunales o hacer otro tipo de trabajo, o tener un kiosco o manejar un taxi. Y en realidad, yo me acuerdo que esto lo dije la primera vez en una reseña de un libro de María Blanca Noctaquela, el hecho de practicar el derecho tiene muchas ventajas. Es decir, a uno no le permite tal vez dedicarse todo el tiempo a lo que más le gustaría, que es estudiar, escribir y dar clases, pero el hecho de practicar el derecho, aunque sea a otro nivel, aunque sea no exactamente en las mismas cuestiones que enseña, si es en las mismas cuestiones que enseña, mucho mejor, pero aunque no sean las mismas cuestiones que enseñe, lleva a uno a ver en realidad cómo es eso que uno enseña en la clase, cómo es que uno eso que estudia en los libros, en la realidad, en la práctica diaria. Y entonces ahí la visión y lo que uno puede transmitir a los estudiantes es mucho más rico y mucho más adecuado a la realidad. Y por eso en ese contexto de lo que nosotros hablamos, cuando decimos el derecho en un contexto de globalización, un elemento es prestar atención a las mismas cuestiones que uno tiene que enseñar, como es en otros lugares. Aunque tenga que enseñar y tenga una clase que se llame Derecho de los contratos argentinos o Derecho de la familia en Argentina. El divorcio, pero entonces, ¿cómo hacen el divorcio los japoneses? ¿Cómo se hace el divorcio en los países limítrofes? ¿Por qué tienen tal causal o no tienen tal causal? ¿Por qué el divorcio se puede hacer en un país ante una autoridad administrativa, ante un escribano, o hay que ir al juez? ¿Por qué puede haber un divorcio por consenso? Simplemente inscribir ese divorcio de la misma manera que uno se decide casar y lo inscribe. ¿Por qué no puede hacer lo mismo con el divorcio? O sea, esa idea de ver lo que pasa en el extranjero, cómo se tratan las mismas cuestiones en el extranjero, cambiando todo lo que haya que cambiar respecto a las cuestiones culturales, idiosincráticas, es un elemento que en un momento de la evolución del mundo podía ser una cosa, digamos, algo artístico, algo que se hacía para divertirse como un hobby. Hoy es una necesidad. Hoy es una necesidad porque nunca hubo tantas migraciones como hay en estos momentos, nunca hubo tanto comercio con otros países como hay en otros momentos. Yo vengo de una ciudad que es muy importante, que tuvo por ser capital de la Argentina, que es San Nicolás. ¿Verdad que estuvo por ser capital? Lean los libros de historia. Y
En San Nicolás, por ejemplo, es muy raro en este momento una familia en que una persona, un miembro de la familia, por ejemplo, no viva en el extranjero, no tenga alguna actividad relacionada con el extranjero. Entonces ese tema por las migraciones, por el hecho de que las plantas, la siderúrgica se ha deslocalizado, entonces mucha gente de San Nicolás terminó yendo a trabajar a Tubarão en Brasil o a Puerto Ordaz en Venezuela. Son cuestiones que hacen indicaciones, por decir una indicación meramente local, que ni siquiera en San Nicolás, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires, ni siquiera en San Nicolás uno está al margen de lo que pasa en el resto del mundo. Entonces, pensar que uno puede seguir enseñando el derecho limitándose a lo que pasa en su país, en lo que pasa en su contexto más inmediato, es algo ilusorio por un lado, y aparte se causa un daño a los estudiantes porque se les priva de algo que van a necesitar, algo que les abre la cabeza, que les hace ver de una manera valorativa, de una manera crítica, y que les va a ayudar muchísimo en la práctica cotidiana del derecho más adelante. Que hicieron posible de que esta experiencia docente que le encontramos tan interesante haya podido llevar los surcos que llevó. El profesor Smith en Columbia, el profesor Saul Litvinoff en LSU vienen a mi mente como grandes mentores y que tanto me alentaron a hacer lo que hacía. Pero acá en la Argentina no puedo dejar de mencionar al doctor Cueto Rúa, que ha sido un ferviente maestro realmente y gran alentador de todo lo que hacía. El doctor Martocci, que tuve el honor de trabajar como abogado en su estudio en la ciudad de La Plata. Y por supuesto mi padre también, que como juez, abogado, padre y amigo, fue hizo tanto por nosotros. A Mónica también, mi gran agradecimiento a esta casa de estudios, a la maestría de negocios internacionales que preside el doctor Echeverry, y internacional privado de Sara Feldstein de Cárdenas, que nos ha abierto sus puertas siempre, que hemos querido venir a estudiar acá, a esta casa. A todos ellos, muchas gracias, y Diego, serán tus palabras las que den por terminada la Sí, yo también agradezco, no agradezco a todos mis hermanos y sobrinos porque necesitaremos un par de horas más, pero muchos están acá presentes, y es verdad que a mi mujer, es verdad que sin eso es difícil, siempre uno está apoyado, sin eso es difícil hacer todas las cosas que uno hace. Y para mencionar, como decía Alejandro, a los responsables, ya los nombré algunas veces, pero ya no puedo dejar de recordar al profesor Albornoz, de Santa Fe, que falleció hace poco tiempo, al doctor Operti, del Uruguay, que me ayudó muchísimo en muchos momentos de mi carrera, y al profesor Joenger, de los Estados Unidos, un alemán exilado en los Estados Unidos, que realmente fue el que dio el vuelco que pudo haber de esa visión cosmopolita del derecho, con el que trabajé en la Universidad de California y con el que seguí trabajando hasta que él falleció. Y a la Facultad de Derecho, todos nuestros agradecimientos, ya lo dijo Alejandro. Yo les comento que cuando la doctora Pinto hizo esta propuesta, nos mandó, que nos dio la sorpresa de que nos había propuesto como profesores honorarios, ella no sabía que nosotros éramos amigos. Con lo cual fue una linda casualidad, porque ella no sabía que nosotros tenemos una relación de ya muchos años, que somos muy amigos, que por suerte cuando yo voy a Nueva York no tengo que pagar hotel, que es muy caro en Estados Unidos. Acá está la hija de Alejandro, que muchas veces me ha dejado su habitación gentilmente. Y quería decirle a Mónica que todos en la facultad, y eso para los que no están acá, para los que están acá que no son familiarizados con la Facultad de Derecho de esta universidad, Mónica es la mejor decana que ha habido en la Facultad de Derecho, y eso lo dicen todos. Y lamentablemente va a quedar en su currículum, va a transformarse en un prontuario por el hecho tal vez de habernos propuesto a nosotros dos como profesores honorarios. Pero bueno, será una mancha, una pequeña mancha en un currículum brillante. Muchas gracias.
Después del histrionismo de Julio Rivera y de este comentario a cuatro manos y a dos voces, yo tengo la tarea de recompensarlos y darles a cada uno de ellos su diploma de profesores honorarios. Entonces vamos a hacer uso del orden alfabético. Diego, un placer. Un placer realmente, a partir de hoy somos más ricos, tenemos más gente, tenemos mejores más y mejores profesores. Los que tenemos siempre son buenos, pero poder sumar más y mejores siempre está bien. Vamos a brindar, brindemos en el Salón del Consejo, salvo que tenga una indicación distinta, deberíamos de estar todo listo para que pudiéramos brindar por estos nuevos profesores honorarios de la Universidad de Buenos Aires. No, los cuatro. Si alguna no sale bien es para pegarle.